Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien el día de hoy, acatando las normas de seguridad que debemos de seguir en casa, compartiendo con padres y aprendiendo muchas cosas. Les presento a mi hijo. Hola, mi nombre es Luis Carlos Martínez, estudio licenciatura en artes visuales, me gusta pintar, bailar, escuchar música y leer libros. Les presento a mi padre. Mi nombre es Carlos Andrés Martínez, soy profesor del Colegio Carlos Albano Holguín, catedrático de las universidades Minuto de Dios y Universidad Inca, y hago parte de una interesantísima red, la Red Chisúa, que es de maestros investigadores en pedagogía y educación. Para el día de hoy les traemos un tema que nos parece muy interesante. Luisca, ¿has pensado alguna vez cómo ha sido la infancia y el recorrido de la vida de personajes que han sido muy importantes para la historia? La verdad siempre me ha interesado cómo eran mis personajes de la historia favoritos antes de ser reconocidos en el mundo, ¿sabes? La clase del día de hoy se trata sobre ese tema, la biografía y la autobiografía. ¿Nos puedes explicar qué es la biografía? Claro, padre. La biografía aborda la historia de vida de una persona contada por otra. En ella se nombran los hechos relevantes que destacan aspectos significativos de la trayectoria del personaje al cual se le dedica la biografía. Recordemos que la palabra biografía proviene del griego, que significa escribir la vida, bio, que es vida, y grafía, que es escritura. Muy bien. Asimismo, a diferencia de la biografía que es escrito por otra persona, la autobiografía es la narración que uno mismo hace de su propia vida. Con la autobiografía, su autor pretende redescubrir sus circunstancias más sobresalientes a través del lenguaje y la evocación. Es decir, propone un viaje que plasma las experiencias de vida que por diferentes razones merecen ser contadas. O sea que la biografía y la autobiografía narran momentos desde la infancia a lo largo de la vida que pueden ser alegres, tristes, logros alcanzados, fracasos, todas las circunstancias que hacen parte de nuestros procesos humanos. Para el día de hoy vamos a mostrarles algunos ejemplos de biografía y de autobiografía de hombres y mujeres que hacen parte de nuestra gigante historia. Bueno, padres, sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, traemos las biografías de tres destacados personajes colombianos importantes en el terreno de las artes, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Perfecto, hijo. Vamos a ver de quién se trata y los invitamos allá en casa para que las vean. Jairo Aníbal Niño, el poeta de los niños. Escritor colombiano, nacido en 1941 en Moniquirá, departamento de Boyacá. En su juventud recorrió el país y se ocupó en varios oficios como ayudante de camión, actor de teatro, aprendiz de mago, marinero. Inicialmente se dedicó a las artes plásticas y a la pintura. Luego incursionó en el teatro, primero como actor, más adelante como director y dramaturgo y titiritero. También se integró en varios grupos teatrales de protesta en Bogotá. Después de escribir obras como El Monte Calvo y Las Bodas de Plata, ha recibido numerosos premios en el primero y segundo Festival de Teatro Universitario, en el concurso de autores Telecom, en la Presidencia de la República de Colombia y en el Festival Mundial de Teatro en Nancy, Francia. Adicionalmente, su guión Efraín González fue ganador del primer premio en el concurso de guiones organizado por Focine, director de la Biblioteca Nacional de Colombia, y dio cátedra en varias universidades del país. En el campo de la literatura infantil, es donde Niño ha ganado más notoriedad en su carrera como escritor. Sus libros Dalia y Sacir y De alas caracolí han tenido una importante acogida entre los lectores. Igualmente, el libro Zorro,
Lo hizo ganador en 1977 del primer Premio Nacional de Literatura Infantil ENCA. Niño ha escrito numerosas obras para adultos, tales como Puro Pueblo y Toda la Vida. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas, entre ellos el francés, inglés, alemán, portugués y finlandés. Con su esposa Irene Morales, la niña Ire, tuvo 3 hijos, Santiago, Paula y Alejandra, a quienes dedicara algunos de sus relatos. Jairo Aníbal Niño murió a los 69 años en la ciudad de Bogotá, un 30 de agosto del año 2010. Débora Arango fue una acuarelista y pintora nacida en el año 1907 en la ciudad de Medellín. Inició sus estudios de pintura en el Instituto de Bellas Artes de su ciudad natal, pero al cabo de 2 años decidió dejar la academia un poco decepcionada por el carácter convencional de formación que allí se impartía. También fue discípula de Pedro Nel Gómez y en el año 1937 participó en una exposición colectiva por primera vez en donde expuso algunas de sus acuarelas y fue acá donde exhibió algunos de sus cuadros un poco escandalosos ya que tenían desnudos. 2 años más tarde, la Sociedad de Amigos del Arte le otorgó un premio y en el año 1940 realizó su primera exposición individual en el Teatro Colón de Bogotá y después participó en el primer Salón Anual de Artistas Colombianos. Posteriormente mostraría sus obras en diferentes exposiciones donde nuevamente generó rechazo al grado de pedir su excomunión. Desde 1946 se interesó por la técnica del fresco y empezó a estudiar la obra de varios acuarelistas mexicanos. En 1955, férreamente consolidada en España la dictadura del general Francisco Franco, presentó una exposición individual en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, pero con lo que no contaba era que al día siguiente sus cuadros tuvieron que ser retirados por orden de las autoridades franquistas sin explicación alguna. Dicha situación motivó a Débora a regresar a su ciudad natal Medellín y en ese mismo año expuso en el Centro Colombo Americano una serie de cerámicas. En 1964 expuso más de 1.200 obras, entre ellas habían acuarelas, óleos y cerámicas en el Museo de Arte Moderno de Medellín y en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Débora fue la primera mujer colombiana que se atrevió a pintar desnudos, hecho que levantó mucha polvadera, aunque quizá no tanto como sus retratos de conocidos políticos con forma de animales, como por ejemplo la salida de Laureano, donde retrató al general golpista Gustavo Rojas Pinilla presidiendo un coro de sapos. Finalmente, Débora murió en el año 2005 en Envigado y es la famosa mujer que hoy es el rostro del billete de 2.000 pesos. Delia Zapata Olivella nació el 1 de abril de 1926, fue una bailarina, folclorista y reconocida profesora que se destacó como artista y maestra de los bailes folclóricos de las costas pacífica y atlántica de Colombia. Hizo su bachillerato en la Universidad de Cartagena y más tarde se formaría en artes plásticas en la Universidad Nacional, mientras que tomaba clases de baile. En 1954 ganó su primer premio en Barranquilla como escultora. Fundó la compañía de danza ballet folclórico Delia Zapata Olivella y en varias ocasiones tuvo la grandiosa oportunidad de trabajar con los gaiteros de San Jacinto. Junto a su hermano Manuel Zapata Olivella desarrolló una amplia labor como promotora del folclore de las costas de Colombia y también Delia fue una autoridad de la música y los bailes de las costas Caribe y Pacífica de Colombia, y durante décadas realizó un impecable trabajo de investigación y difusión
que la convirtió en fuente esencial de información sobre estas tradiciones culturales. Creó la carrera de danzas y teatro tradicionales junto con Rosario Montaña en la Universidad Antonio Nariño de Bogotá. Delia también fue pionera en describir las danzas folclóricas y en realizar planimetrías y dibujos coreográficos. Su misión principal fue la de ser maestra transmisora de estas danzas que fueron su inspiración, y gracias a su hija Edelmira Maza Zapata, hoy tenemos acceso a su trabajo investigativo. Edelmira se dio a la tarea de recoger todos sus apuntes y publicarlos posteriormente en el Manual de Danzas de la Costa Atlántica de Colombia. En Costa de Marfil contrajo malaria mientras investigaba las raíces del folclore colombiano, y esto fue lo que finalmente ocasionó su muerte en el año 2001. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas las llevaron a la ciudad que la acogió en su infancia. El galeón bucanero navegó la bahía para depositar sus cenizas en el fondo del mar. Y fue así como se despidió de esta tierra la mujer que decía tomar el néctar de los dioses cuando se comía un raspado, que sacaba la lengua mientras arrastraba los pies al ritmo del tambor. Oye, qué historias tan interesantes y apasionantes de estos tres colombianos. Ahora traemos para todos ustedes los apasionantes relatos de personajes que dejaron huella en el mundo de la literatura, el cine o la ciencia. Ellos escribieron sus propias historias y ahora vienen a narrarlas. Hola amigos, soy Charles Spencer Chaplin, conocido en el mundo artístico universal como Charlie Chaplin. Nací el 16 de abril de 1889 a las 8 de la noche en East Lane, Balborn. Según mi madre, mi mundo era totalmente feliz. Nuestra situación era hasta cierto punto acomodada. Vivíamos en 3 habitaciones amobladas con gusto y a nuestras anchas. Entre mis recuerdos más tempranos se encuentra uno en el que todas las noches, antes de que mi madre se fuera al teatro, nos metía a Sidney, mi hermano y a mí en una cómoda cama y quedábamos al cuidado de la criada. En mi mundo de 3 años y medio, todo era posible. Si Sidney, que era 4 años mayor que yo, podía hacer juegos de manos y tragarse una moneda, haciendo que apareciese luego por la nuca, yo podía hacer lo mismo. Por eso, un día me tragué una moneda de medio penique y mi madre tuvo que llamar al médico. Mi madre era una mujer actriz cómica en un teatro de variedades, una mujercita preciosa cuando lindaba los 30 años, de piel muy blanca, ojos azul violeta y largos cabellos castaño claro, tan largos que podía sentarse en ellos. Sidney y yo la adorábamos. Aunque no era una belleza excepcional, a nosotros nos parecía totalmente divina. Yo apenas conocí la existencia de un padre y no recuerdo que viviera nunca con nosotros. Era también artista de vodevil, un hombre tranquilo, muy concentrado, de ojos oscuros y profundos. Mi madre decía que se parecía a Napoleón Bonaparte. Tenía voz de barítono y se le consideraba un muy buen actor. Incluso en aquellos días ganaba la considerable suma de 40 libras esterlinas a la semana. El Londres de mi niñez, de mis ánimos y despertares, recuerdos de Lambert en primavera, de hechos e incidentes triviales, de mis viajes sentados en lo alto de un autobús tirado por caballos, junto a mi madre, intentando alcanzar al paso los árboles llenos de lilas. Recuerdo también los billetes multicolores del autobús, naranja, azul, verde, que cubrían el pavimento en las paradas, de las rubicundas floristas de las esquinas del puente de Vicenter, que hacían alegres ramitos para la solapa, manipulando con sus hábiles dedos el papel plateado y el tembloroso helecho.
del olor húmedo a rosas recién regadas, que siempre me producían una vaga tristeza, de los domingos melancólicos, de los padres con caras pálidas cuyos hijos llevaban molinillos o ringletes de juguete y globos de colores por el puente, y los maternales vaporcitos de un penique que bajaban sus chimeneas al deslizarse bajo el puente. Creo que mi alma nació de esas cosas triviales. Así nació mi inquietud para convertirme en actor, humorista, guionista, director y editor bajo mi personaje reconocido llamado Charlotte. Finalmente, te invito para que conozcas un poco más de mis películas. ¿Sabías, por ejemplo, que inicialmente el cine era solo en imágenes, sin sonido? El llamado cine mudo. Bueno, es una oportunidad para que conozcas algo más sobre ello. Me despido sin antes decir que sigas soñando, pues los sueños y la persistencia sacarán todo lo mejor de tu potencial. Mi nombre es Stephen Hawking. Nací el 8 de enero de 1942, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo. Calculo que aquel día nacieron unos 200.000 niños más. No sé si alguno de ellos más adelante se interesó por la astronomía. Nací en Oxford, aunque mis padres vivían en Londres. La causa fue que durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes habían pactado que no iban a bombardear Oxford y Cambridge, y a cambio los británicos no bombardearían Heidelberg y Göttingen. Es una lástima que este tipo de acuerdos civilizados no se extendieran a otras ciudades. Vivíamos en Highgate, al norte de Londres. Mi hermana Mary nació 18 meses después que yo, y según me contaron no fue muy bien bienvenida por mi parte. Durante toda nuestra infancia existió cierta tensión entre nosotros, alimentada por la escasa diferencia de edad. No obstante, en nuestra vida de adultos, esa tirantez ha desaparecido porque hemos seguido caminos distintos. Ella se convirtió en médico para el orgullo de mi padre. Mi hermana Filipa nació cuando yo tenía casi 5 años y era capaz de comprender lo que ocurría. Recuerdo esperar con ilusión su llegada para poder jugar los tres. Era una niña muy intensa y perspicaz, y siempre respeté su opinión y sus razonamientos. Mi hermano Edward fue adoptado mucho después, cuando tenía 14 años, así que apenas estuvo presente en mi infancia. Mi primer recuerdo es estar de pie en la guardería de Byron House School de Highgate, llorando como un loco. Alrededor los niños jugaban con unos juguetes que parecían maravillosos, y yo quería unirme a ellos, pero solo tenía 2 años y medio. Era la primera vez que me dejaban con gente que no conocía y estaba asustado. Creo que mis padres se llevaron una sorpresa con mi reacción, pues era su primer hijo y habían leído en manuales de desarrollo infantil que los niños debían estar preparados para empezar a entablar relaciones sociales a los 2 años. Sin embargo, me llevaron de allí y tras aquella horrible mañana, no volvieron a enviarme a Byron House durante el siguiente año y medio. Recuerdo quejarme a mis padres de que la escuela no me enseñaba nada. Los educadores de Byron House no creían en lo que por aquel entonces era la manera aceptada de inculcarnos saberes, y en cambio se suponía que debíamos aprender a leer sin darnos cuenta de que nos estaban enseñando. Al final aprendí a leer, pero no lo conseguí hasta los 8 años, una edad bastante tardía. Mi hermana Filipa le enseñaron con métodos más convencionales y a los 4 años sabía leer, pero sin duda ella era más lista que yo. Otro recuerdo temprano es el de mi primer tren eléctrico. Durante la guerra no se fabricaban juguetes, por lo menos no para el mercado nacional, pero a mí me apasionaban los trenes. Mi padre intentó hacerme un tren de madera, pero no me di por satisfecho porque quería algo que se moviera solo. Así que consiguió un tren de juguete de segunda mano
Lo arregló con una soldadura y me lo dio por Navidad, cuando yo tenía casi 3 años. El tren no funcionaba muy bien, pero justo después de la guerra, mi padre viajó a Estados Unidos y cuando regresó en el Queen Mary, trajo medias para mi madre que por aquel entonces no se conseguían en Gran Bretaña, una muñeca que cerraba los ojos cuando la acostabas para mi hermana Mary y para mí un tren americano muy completo, con quitapiedras y una pista en forma de 8. Aún recuerdo la emoción que sentí al abrir la caja. Dado que mis padres no eran ricos, tenía que ganar una beca para ir a Westminster, pero estuve enfermo en la época de los exámenes para la beca y no los hice. Me quedé en St. Albans School, donde recibí una educación igual de buena, si no mejor, que la que me habrían dado en Westminster. Nunca me había parecido que mi falta de relaciones sociales fuera un obstáculo, pero creo que la física funciona de manera un poco diferente que la medicina. En la física no importa a qué colegio fuiste o cuáles son tus contactos, importa lo que haces. Nunca estuve más que por encima de la media de la clase. Era una clase muy brillante. Mi trabajo en el aula era muy desordenado. Mi caligrafía desesperaba a los profesores, pero mis compañeros de clase me adoptaron a Einstein. Así que supongo que vieron en mí señales de algo mejor. Siempre sentí un gran interés por cómo operaban las cosas. Las desmontaba para ver cómo funcionaban, pero no era tan bueno volviéndolas a montar. Mis habilidades prácticas nunca estuvieron a la altura de mis investigaciones teóricas. Mi padre fomentaba mi interés por la ciencia, incluso me daba clases de matemáticas, hasta que llegué al punto de superar sus conocimientos. Con ese trasfondo y el trabajo de mi padre, me pareció lo más natural dedicarme a la investigación científica. Hola, soy Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, conocido en el mundo de las letras como Pablo Neruda. Nací en la ciudad de Parral, en Chile, el 12 de julio de 1904, convirtiéndome así en el hijo de José del Carmen Reyes Morales, quien trabajaba como obrero ferroviario, y Rosa Neftalí Basualto Opaso, quien hasta mi nacimiento fue maestra de escuela. No obstante, cuando apenas contaba con un mes de nacido, mi madre, Rosa, perdió lastimosamente la batalla contra la tuberculosis, dejándome solo con papá. 2 años después nos mudamos a Temuco. En esta ciudad mi papá, José, conoció a Trinidad Cándida Marverde, con quien se casaría, regalándome una madre para mí. De ahí que yo le llamara con mucho cariño mamadre. Mi infancia corrió entonces como la de cualquier otro niño. Estudié en el Liceo de Hombres de esta región, de donde me gradué en 1920 como bachiller en Humanidades. Para ese momento, ya las letras habían seducido mi espíritu, mientras que el paisaje de Temuco, con sus bosques y lagos, habían permeado en mi alma para siempre, inundando con sus imágenes mis versos. De hecho, 3 años antes de graduarme en el Liceo de Hombres, había publicado mi primer artículo en el diario La Mañana de Temuco, el cual se tituló Entusiasmo y Perseverancia. 2 años después, en 1919, había conseguido el tercer lugar en un concurso de poesía llevado a cabo en los Juegos Florales de Maulés, donde conquisté ese reconocimiento gracias a las imágenes del poema Nocturno Ideal. También corrí con la suerte y el reconocimiento de servir como colaborador de Selva Austral, revista literaria donde presté mis servicios en 1920. Fue en esta época en donde me topé con la gigante de las letras universales, Gabriela Mistral, quien además de su amistad me regaló la oportunidad de leer a los grandes de la literatura rusa,
quienes con sus imágenes y palabras entraron para siempre en mis versos. Un año después, decidí mudarme a la capital de Chile, la ciudad de Santiago, en donde comencé mis estudios de pedagogía en idioma francés, carrera que tuve la oportunidad de cursar en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Asimismo, fue en esos años en los cuales escribí varios de mis versos que han sido denominados por los críticos como poemas de la adolescencia y que fueron recogidos posteriormente en un libro titulado Crepusculario, el cual vio la luz en 1923. Ya para esta publicación firmaba con mi seudónimo Pablo Neruda, pues quería a toda costa que mi padre no se enterara de que yo había escogido el oficio de poeta, ya que la noticia le habría causado un terrible disgusto. De esta manera preferí inspirarme en un personaje de la saga de Arthur Conan Doyle llamado Sherlock Holmes, quien llevaba el nombre de Norman Neruda. Desde entonces, mi oficio como hombre de letras estaba claro. En 1924 publiqué mi segundo poemario, 20 poemas de amor y una canción desesperada, el cual es considerado como una obra modernista y que llegó a convertirse en el libro de cabecera de cientos de enamorados en el continente y a nivel universal, sobre todo el poema 20, el cual es un canto al amor que se ha perdido. Bueno, ya les conté una parte de mi historia. Fue un placer compartir contigo una pequeña parte de mis evocaciones, de los momentos que pasan por mis recuerdos, invitándote asimismo a que te acerques a mi obra literaria, a mis poemas, y a que te animes a leer y a escribir tus pensamientos, tus historias cotidianas, que son, así no lo creas, de gran valor, y por qué no, volverte un escritor, un narrador y un soñador de historias. Como pudimos ver, estas vidas, a pesar de sus monumentales logros para la humanidad, tuvieron un desarrollo tan normal como tu vida, como la mía o la de ustedes en casa. En ellas sucedieron cosas felices, tristes, hubo progresos a lo largo de toda su existencia. Eso quiere decir que tú también puedes empezar a escribir tus memorias, tu autobiografía, rescatando muchas de las circunstancias que día a día hacen parte de tu propia historia de vida. Puedes para ello empezar a registrar momentos que por su significado te lleven a narrar qué pasa en ti, cómo te sientes. Es, por así decirlo, un diálogo contigo mismo, contigo misma. Puedes escribir la biografía de algún familiar, pariente o amigo a quien admires. No temas preguntar sus historias. Todos tenemos algo que decir, algo que contar de nosotros mismos. Bueno, te preguntarás, ¿dónde puedes hacerlo? Pues es muy sencillo. Puedes crear tus propios diarios personales. En un cuaderno o en una libreta. Puedes adornarla de una forma muy creativa, teniendo en cuenta que sea para ti lo que te guste. Ponle el nombre que gustes, como te gusta ser llamado. Claro que sí. En tu diario puedes atesorar miles de historias, canciones, dibujos divertidos, pensamientos, lo que se te ocurra. Eres libre de consignar allí lo que te guste. Puede ser tu lugar secreto. Todo esto es parte de tu vida diaria. Así es. En estos diarios personales pueden caber proyectos, puede caber la historia de tus padres, qué pasó con tus abuelos, cómo era su tiempo, tus amigos, sobre tu mascota, los viajes, tus personajes favoritos de música, deporte, etc. Tus interesantes y todos tus sueños. Sé que tu diario personal se transformará en un amigo más. Uno muy especial que te acompañará en momentos de tu vida. Muy bien. Entonces, la invitación de la clase del día de hoy es a que continúes leyendo biografías y autobiografías de personajes de tu interés. Incluso conocer otros aspectos de los personajes que vimos el día de hoy y que empieces a crear, a escribir tu propio diario personal,
tus historias, tus poemas, escribir tus canciones, y así a través de la lectura y la escritura recrees el universo del cual haces parte. Será muy importante conocer lo que tú piensas, lo que sientes. Va a tener un gran valor, no solo para ti, para tu familia y, ¿por qué no?, para todo el mundo. Muchas gracias por recibirnos en tu casa y compartir con nosotros hasta el final. ¡Hasta pronto! ¡Diviértanse!